hoy, Ser Andújar. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Le damos un saludo, la bienvenida a nuestro Hoy por Hoy en Ser Andújar y en 10 Televisión Andújar. Vamos a hablar ahora acerca de Marmolejo, pero al mismo tiempo lo vamos a hacer sobre la naturaleza. De hecho, estarán viendo ustedes en el fondo de nuestra televisión, de sus televisores, pues imágenes relacionadas con un camino que vamos a averiguar si ustedes en algún momento lo han podido pisar o no, pero que tiene una antigüedad increíble. Se llama el Camino del Empedrado y es el tema que vamos a abordar en este programa especial que realizamos en esta casa y que lo hacemos gracias a la presencia de Antonio Herrera. Lucho, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Igualmente, muchas gracias por atenderme. Bueno, Antonio Herrera, o Lucho, es una persona muy conocida, yo diría que no solamente en Marmolejo, sino en otras muchas localidades. De hecho, él es maestro, actualmente ejerce esa profesión en un centro educativo en Linares y que al mismo tiempo pues es coautor de Apuntes de Historia Marmolejo. Apuntes de Historia Marmolejo es esta publicación que yo les estoy enseñando en este momento, de la que vamos a hablar, porque se ha realizado un número especial con motivo del Camino del Empedrado, pero que al mismo tiempo, antes de nada, si ustedes quieren tener esta publicación, se pueden pasar por aquí, por nuestros estudios, porque la tenemos en papel, pero al mismo tiempo iremos hablando en la entrevista, porque hay un código QR, que aquí está, y por el que también ustedes pues podrán acceder a esta y a otras publicaciones. Dicho esto, vamos a entrar en materia, si le parece. Antes de hablar del Camino del Empedrado, sepamos quién es Lucho. Bueno, pues yo soy un marmolejeño apasionado de mi pueblo, que desde hace muchos años pues estoy implicado en cuestiones también de historia, de investigación y de un poco meternos en las raíces de nuestro pueblo y al final de la comarca, porque al fin y al cabo Marmolejo ha sido también una parte de Andújar y las cosas que le han pasado a Marmolejo en muchas ocasiones tengo que buscar partiendo de Andújar para llegar allí, y al entrar en Andújar para llegar a Marmolejo también te enteras e investigas cuestiones relacionadas con Andújar y con la comarca, y así llevamos varios años. Por mi parte yo empecé en esto un poco de la historia investigando los aprovechamientos hidráulicos, que ha sido un poco donde he centrado mi investigación, y bueno, de ahí al final se va derivando el trabajo hacia, sobre todo, ese patrimonio que tenemos no en el casco urbano, sino en el medio natural, y que es igual de interesante y de rico que el que podemos tener en el casco urbano. Pero esa inquietud, ¿cómo surge en usted? Bueno, en mi caso particular es que me crié al lado de un salto de agua. Y bueno, ese sonido constante del Guadalquivir saltando por la presa, pues al final derivó en una inquietud y en intentar saber de dónde venía ese edificio, cuál era su razón de ser y por qué estaba allí. Y bueno, pues empieza a abrir puertas, y lo que tiene la investigación, aquel que se haya dedicado un poquito a esto, es que abre una puerta y te encuentras 7 que a la vez se abren a otras tantas. Entonces es empezar y no terminar, y es verdad que, bueno, después de 25 años que llevo investigando sobre estos asuntos, uno piensa que necesita otra vida para llegar a cubrir parte de lo que se está todavía por descubrir en Marmolejo, en Andújar y en nuestra comarca, sobre todo por este patrimonio que no nos queda tan cercano, pero que a la vez es tan nuestro como el otro. Viene a hablarnos acerca del Camino del Empedrado, pero yo quisiera, antes de hablar de ese Camino del Empedrado, a que nos hable usted de estos Apuntes de Historia Marmolejo. ¿Cómo surge? Porque además es una publicación reciente, surgía este año, una publicación que, insisto, está en formato de papel y está en formato digital. Pero ¿cómo surgen estos Apuntes de Historia? Pues es muy sencillo. El típico grupo de WhatsApp entre amigos que compartimos la pasión por la historia de Marmolejo, Eloy Jiménez, Gaspar Aranda y yo, que cada uno, digamos, que toca un palo, sobre todo Gaspar Aranda, que es historiador del arte en la Alhambra,
y Eloy Jiménez, que es profesor de inglés, pero además es un paleógrafo de los que hay que quitarse el sombrero, porque cosas totalmente ilegibles para nosotros, documentos antiquísimos del siglo XV, siglo XVI, él los transcribe con una facilidad pasmosa, y ha sido también fundamental para poder hacer públicos documentos y realidades que todavía estaban, digamos, escondidas en los legajos. Tenemos un grupo de WhatsApp y llegó un momento en el que dijimos, bueno, esto en el grupo está muy bien, lo compartimos, pero esto tiene que llegar más allá, porque tenemos la filosofía de que esto que conocemos no es nuestro, simplemente se nos ha brindado la posibilidad de conocerlo, pero es de todo, y si es de todo, todos tienen que tener acceso. Entonces se propuso sacar esta publicación. Al principio iba a ser un poco más modesta en cuanto a tirada, pero bueno, nos vinimos arriba por ahora y estamos sacando un número mensual. También está colaborando con nosotros Pedro Solís, que justamente hace un año hizo una ponencia sobre justamente la independencia de Marmolejo, sobre Andújar, cuando conseguimos la independencia, cuando el título de villa de Marmolejo. Eso fue un proceso también al fin y al cabo de varias centurias en las que los marmolejeños lucharon mucho por esa independencia. Él se ha estudiado bastante los legajos y todo el proceso de independencia hasta que se firma ese título de villa, y también lo estamos sacando por capítulo en cada uno de los números. Eloy Jiménez también se está dedicando a desglosar el callejero de Marmolejo desde el punto de vista del catastro de Ensenada en mitad del siglo XVIII, cómo era Marmolejo en el siglo XVIII, con sus calles, con sus casas, con sus plazas, con su ermita. También de una ponencia que viene del año 2016, de unas jornadas que había de historia de Marmolejo. En fin, Gaspar se está dedicando a más cuestiones de arte, de arquitectura, sobre la iglesia, sobre el ayuntamiento, sobre las antiguas escuelas que había en el paseo. Y bueno, yo me he encargado, por ejemplo, del suministro de sal en Marmolejo, de dónde venía la sal, de dónde llegaba, o la antigüedad de la devoción de la Virgen de la Cabeza en Marmolejo, tirando de la toponimia del terreno, o sea, porque en Marmolejo, desgraciadamente, en cuanto a la Virgen de la Cabeza, pues no hay archivo más allá del año 2000. Es sorprendente, pero es así. Entonces, evidentemente la devoción viene de mucho más atrás. ¿Qué pasaba con Marmolejo? Que al ser una aldea de Andújar no tenía cofradía, y no hay escritos antiguos que nos digan de dónde venían. Bueno, tirando de la toponimia y de esos caminos, pues tenemos que si había un camino que iba a la Virgen de la Cabeza en el siglo XVII, pues mínimo hasta ahí podemos ir, incluso más atrás, ¿no? Y bueno, pues artículos relacionados un poco con un ámbito muy amplio de la historia en general de Marmolejo, tanto en el casco urbano como en su término actual municipal, que como digo, evidentemente antes era más parte de Andújar que de Marmolejo, pero bueno, hay mucha tela que cortar todavía. ¿Artículos que cómo se pueden hacer a ellos? Bueno, pues tenemos, como ha dicho, la edición en papel mensual, sacamos muy modesta, de 150 ejemplares, que repartimos en mano a aquellos interesados, y luego tenemos la opción en digital a través del código QR. Yo creo que metiendo en el buscador Google apunte de historia de Marmolejo, se accede a la página web en la que están alojados los PDF, y ahí está también, además de los números de la revista, el libro que publiqué en el 2017 sobre aprovechamiento hidráulico, y también el libro que publicó el Ayuntamiento de Marmolejo con las dos primeras jornadas de historia del año 2014 y 2015, con todas las ponencias, que es también un tomo bastante interesante para todos aquellos interesados en la historia de Marmolejo, del balneario, de personajes históricos relacionados con el balneario en la prensa también del siglo XIX y principios del XX. Hay unas ponencias muy interesantes, las urgencias, las fuentes de Marmolejo, no solo el balneario, sino todas las que rodean el casco urbano. Hay asuntos sobre historia y patrimonio muy interesantes también colgados en esta web, que como digo, poniendo apuntes de historia de Marmolejo, aparece el enlace. Muy bien. Pues dicho esto, uno de los motivos principales de que esté en nuestro estudio es para presentarnos... ¿Qué cosa? Bueno, pues antes lo comentaba un poco también ahí
el subtítulo del artículo, esa realidad incómoda que tenemos. Es que, efectivamente, es que lo está diciendo, es que lo pone aquí. El camino del empedrado, una realidad incómoda de la centenera. Pues si empezamos ya poniendo esto, yo creo que el que más y el que menos tiene que estar interesado en acceder a esa dirección web que nos ha dicho anteriormente nuestro invitado, pero al mismo tiempo que nos lo explique usted. Bueno, ¿Por qué esto de esa incomodidad? Bien, hoy en día la sierra, como sabemos, de Andújar tiene una característica muy particular, que por otro lado ha beneficiado en algunos aspectos, como se entiende la preservación de cierta fauna y demás, pero es eminentemente privada, y lo que no es privado casi que se trata como privado porque no se puede entrar. ¿Qué pasa? Que en ese contexto de grandes cotos de caza, el hecho de que haya un camino con la historia que tiene este camino del empedrado, pues parece ser que a los propietarios de las fincas por las que discurre este camino no es algo que le apetezca que ocurra, pero es una realidad. Ese camino está ahí, ese camino tiene muchísima historia, tiene muchísimo vínculo con Marmolejo, pero sobre todo con Andújar, y es una realidad patrimonial que está ahí y tenemos que hacer todo lo posible para que se mantenga ahí y que en un futuro pues se pueda estudiar a conciencia. Eso estamos convencidos de que incomoda a aquellas personas que creen que por su finca no tiene que pasar absolutamente nadie. Pero, ¿qué pasa? Que el camino del empedrado siempre ha sido, para entendernos en nuestra forma de hablar actual, un camino público. Antes no se denominaban públicos, eran caminos reales, pero siempre ha sido un camino de trasiego y de uso público, y además de muchísima importancia, sobre todo para Andújar, aunque actualmente se encuentra en gran parte en el término municipal de Marmolejo. De ahí el subtítulo. Ese subtítulo que me imagino, aunque la publicación salió recientemente, ya la incomodidad le habrá llegado a más de uno. Se habrán hecho eco de esas incomodidades. Sí, porque exactamente, a ver, tenemos que reconocer también que muchas veces la gente cuando va, algunas personas, no mucha gente, ciertas personas cuando van a la sierra no van con el civismo que deberían ir a un sitio muy sensible medioambientalmente y que efectivamente tiene un mantenimiento y un esfuerzo por parte de los propietarios importante, pero a la vez estos propietarios tienen que entender que durante siglos la sierra se ha transitado tanto por sobre todo aprovechamiento de distinto tipo como personas que transitaban simplemente de una ciudad a otra. Entonces ese tipo de uso de estos caminos se tiene que mantener, ya sea como vía pecuaria o como un camino público, como es el caso. Entonces, pues bueno, hay que hacer un ejercicio de educación, de formación de las personas que acuden a estos sitios, que no se puede ir de cualquier manera y que no se puede tocar lo que no es suyo, pero ¿por qué no transitar? ¿Por qué no los deportistas pasar corriendo, los ciclistas pasar con su bicicleta, los caballistas con sus caballos y el paseante comiéndose un helado, si le dura, porque el camino es largo? Debería ser un camino valorado por todos y respetado por todos, tanto el camino como el entorno, eso está claro. Pero una cosa no puede coartar, o sea, el que una serie de personas no sean respetuosas no tiene que ser la excusa para prohibir, como se prohíbe físicamente el paso al resto de viandantes por estos caminos históricos. ¿Dónde se encuentra el camino del empedrado? Pues el camino del empedrado realmente sale de aquí del casco urbano de Andújar. Justamente antes del Arroyo Molino hay un camino que hoy en día creo que sigue habiendo un vado. Es el origen inicial del camino que originalmente se llamaba de Andújar a la Centenera. Así aparece en los mapas del siglo XIX. ¿Qué pasa? Que al llegar al río Jándula atraviesa el desconocido por todos prácticamente puente del Rincón del Jándula, y a partir de ahí toma dirección norte, y en un tramo de 400 metros este camino aparece empedrado, que de ahí ya viene el nombre. Realmente el tramo es de unos 400-500 metros, pero el camino que va de Andújar a la Centenera tiene 5 kilómetros exactamente, y es un camino que aparece perfectísimamente detallado
en los primeros levantamientos topográficos que se hacen por la recién digamos, recién creado Instituto Geográfico Nacional, a final del siglo XIX. Se hace un levantamiento topográfico de todos los límites de los municipios de España, incluido Andújar, Marmolejo, toda nuestra comarca, y también se miden con brújula perfectamente los principales caminos, entre ellos el del empedrado. Y aparece perfectísimamente descrito en estos mapas del siglo XIX. Estos mapas sirven de base para el que fue la primera edición del mapa nacional, escala 1:50.000, que fue de final del XIX y principio del XX. Y a partir de ahí se han ido sacando distintas copias, distintas reproducciones de esta base, hasta que a mitad del siglo XX, con los famosos vuelos de los americanos, fotografía aérea, ya se saca con otras técnicas la planimetría nacional que hoy en día, pues ya con la satélite y demás, está muy desarrollada, pero los primeros mapas parten de ahí. Ahí ya se describe el camino del empedrado, perfectísimamente, y como camino, no como vía pecuaria, digamos que de más uso que no solo la de ganado. Y de ahí sale, del rincón del Jándula, del puente del Jándula, y llega justamente, atraviesa la Centenera, que está en el término de Marmolejo, que igual que aquí, en Peñallana, era un pago de viñas. Era todo lagares, viñas y gente viviendo. Era una pedanía de Marmolejo. Había alcalde pedáneo, era Centenera. Para que nos imaginemos el trasiego que podía haber allí, había más de 50 o 60 familias viviendo, y a final del siglo XIX el Ayuntamiento de Marmolejo nombraba alcalde pedáneo, porque necesitaba un enlace con el municipio para la administración tenía su ermita en la que se daba misa. Era como una aldea con casas diseminadas, dedicada fundamentalmente a la explotación de las viñas, y tenía dos caminos de acceso: el de las Navas, que iba del puente de Marmolejo a la Centenera, y el de el Rincón del Jándula, que subía a la Centenera. Y bueno, ahí está el camino, pero que dudo mucho que los telespectadores lo conozcan, porque lleva sin usarse bastantes años, porque se han ocupado de que no se use. ¿Desde cuándo se tiene conocimiento de este camino? La primera referencia documental escrita que he encontrado es justamente del catastro de Ensenada, o sea, en 1752, en la que, como lindero a una viña, describe, pues ya digo, los linderos, camino real del empedrado. Entonces, con esas palabras, que se reproduce precisamente en esta revista, está en la página 7, pone que a poniente linda con el camino real del empedrado. Y es la referencia más antigua, casi 300 años, que ya se hace mención a ese empedrado. Pero podríamos irnos mucho más atrás en el tiempo. Pero claro, no deja de ser algo conjetura en base a hallazgos y a indicios históricos. Lucho, una pregunta que es obligada, porque como estamos tan acostumbrados a decir que estamos rodeados de puentes romanos, pues a ver si sabemos si este camino también pilló algo de los yacimientos romanos. Bueno, vamos a ver. Claro, es que ahora ya no sabe usted si hablarnos, pues como ciudadano de a pie o como investigador que ha estudiado esto. Hoy en día está muy en tela de juicio. Lo que ha sido costumbre siempre ha sido casi tradición. Todo aquello que es de piedra es romano. Se sabe que no es así. Es más, queda muy poco romano. ¿Por qué? Sobre todo en ríos, como pueden ser los de la vertiente mediterránea, que tiene estas avenidas tan sumamente impresionantes, en las que, bueno, o está totalmente seco el río, o te pasa con una altura que lo arrasa todo. Entonces, parece ser que este puente, que se creía, o a principios del siglo XX se pensaba que era romano, no lo es tal. Es más bien una construcción, parece que del Renacimiento. Está claro una cosa: por esa zona de Andújar, por el rincón del Jándula, había que pasar. ¿Y a dónde se pasaba? Como digo, hay historiadores que dicen que había una vía por la orilla derecha de Guadalquivir que comunicaba la zona de Cástulo
con Córdoba. Yo la verdad es que no la veo, porque es una zona pues con una orografía muy, bueno, pues muy abrupta, con muchos arroyos, con muchas cañadas, con ríos, el Jándula, el Yegua, con muchos arroyos en la zona de ya de Montoro, que yo no veo que pudiese pasar por ahí un camino más o menos rápido que para la comunicación con Córdoba. Donde sí tiene sentido como un lugar de paso es hacia Almadén y las minas de Almadén. La zona de Almadén y la zona de Extremadura parece ser que este camino y este puente es el origen que tiene. Una comunicación del Valle del Guadalquivir, en la parte alta, con las minas de Almadén, que en época romana se llamaba Sisapo. Lo que estoy diciendo no lo estoy inventando. En el siglo III, después de Cristo, aparece una inscripción en Cástulo, en Linares, que habla de que se tiene que restaurar el camino que une Cástulo con Sisapo, porque era de importancia, las minas de Cástulo por un lado y las minas de Sisapo por otro, que es la zona de Almadén, como digo, y ese camino había que arreglarlo. Hubo un historiador que teorizó sobre que ese camino pasaba por la zona del Centenillo, que es una zona también minera. Pero resulta que Isturgi, que era un suministrador importantísimo de cacharros, para entendernos, ¿no? La cerámica de mesa, la cerámica importante, fina, de la gente que podía costearla, salía de Isturgi, de la antigua Andújar. Tenía más sentido pasar por Isturgi y por esta vía que estamos describiendo, por el puente del Rincón y por el Empedrado, dirección a Sisapo. Como digo, se sabe que había una vía en el siglo III que se repara, pero es que tiempo después, hace unos años, sin ir más lejos, descubren, en la zona de Azuel, descubren un molino de agua romano, y dicen, bueno, este molino aquí, ¿qué pinta? Bueno, pues parece ser que había, según una historiadora de la UNED, que lo investiga, lanza la teoría de que el camino que bajaba de Sisapo a Épora, que era Montoro, pasaría por el castillo de Azuel. Y el castillo de Azuel se piensa que estaba ahí precisamente un destacamento romano para vigilar el tránsito de ese importante cinabrio que salía de las minas de Sisapo, que servía para la amalgama de los metales, para obtener pues la riqueza de los metales. Y había un destacamento romano que utilizaba ese molino. Pero es que un poquito más abajo, en un arroyo de Azuel, se encuentran el tesorillo de Azuel, que eran un enterramiento con moneda íbera y romana. O sea, lo que nos demuestra que estaba Sisapo, que para que nos ubiquemos, estaría un poquito más al norte de Fuencaliente, en Almodóvar del Campo. Bajamos hacia Azuel, y esta historiadora dice que bajaban a Montoro, pero resulta que hay un camino que pasa por el castillo de Azuel que se llama Cordel de Marmolejo a Fuencaliente. ¿Qué pasa? Que si seguimos el Cordel de Marmolejo a Fuencaliente, acabamos en la Centenera. Entonces, si unimos todos estos elementos, quizás nos estamos yendo a época romana con el trazado de este camino del empedrado. Que el empedrado sea romano, no lo sabemos, pero lo que está claro es que si dejamos que se destruya como se está destruyendo, las generaciones que vengan delante no van a poder investigar si ese camino es romano o no. Hay evidencia de que puede ser romano, pero tenemos que preservarlo para que los que vengan investiguen. Hoy en día, con la tecnología LIDAR, láser, pues se investigan cosas que hasta hace 10 años eran imposibles. Quién sabe lo que va a venir en el futuro para investigar este tipo de cuestiones. Allí nosotros, que lo estuvimos paseando en marzo este camino, pues nos encontramos trozos de cerámica. Oye, pues a lo mejor si se quita la vegetación, se recupera ese camino, aparecen otros restos que nos datan ese camino con otra antigüedad. Y esto creo que para conformar la historia de Andújar y de la comarca, de Marmolejo y de todos los pueblos de alrededor,
es algo muy importante. ¿Qué hay si descubrimos, no sé, que ese camino Castro-Los-Sisapo pasa por Isturgi y pasa por Andújar? No lo sabemos, pero hay indicios que invitan a pensar que sí. ¿Que ahí había un puente romano? Pues hoy en día, con la presa de Marmolejo inundando esa parte, no lo sabemos, pero evidentemente quien vea las imágenes que reproducimos en la revista de los años 60, el porte real que tiene el puente, era un puente muy importante. Y eso iba a un sitio importante, y que menos que posiblemente las minas de Almadén. Y otra cosa que no aparece, porque me ha llegado la información después de publicar la revista. A final del siglo XVI, 1586 creo que es, la ciudad de Andújar se queja a la Hacienda Real porque los moriscos que habitan en Andújar eran muy buenos artesanos, pero por ser cristianos nuevos, que le llamaban, los mandaban ¿a dónde? A las minas de Almadén. Qué casualidad, ¿no? Que mandan a los moriscos a trabajar de Andújar a las minas de Almadén. ¿Por qué? Porque había una conexión. Y si quieres podemos seguir hablando de las conexiones. Sí, sí. Porque, no sé, el episodio justamente previo a la batalla de Bailén, en la que se cerca al general Dupont en Andújar, mandan a un coronel, además así está, tenemos la bibliografía y la reproducción de los planos militares de la época, de 1808, mandan a un coronel a cortar el escape del general Dupont hacia Extremadura a la Centenera, porque mandan a un destacamento, creo que eran 400 soldados del ejército español, lo mandan a la Centenera porque el camino que unía el valle con Extremadura estaba en la Centenera. Estos soldados que bajaron y atacaron por atrás, por la retaguardia, a Dupont, que estaba pendiente del puente de Andújar, que era lo más susceptible de ser atacado, de pronto lo sorprenden por detrás, que bajaron por la Centenera y le atacan a Dupont. ¿Por dónde bajaron estos soldados? Por el camino del Empedrado. Por el camino del Empedrado. Por eso es un camino que atesora una historia impresionante y que creo que es nuestro deber como ciudadanos encargarnos de que se preserve, que se conozca y que se ponga en valor y que se vuelva a disfrutar y a transitar. Y mucha más historia. ¿Qué importancia tiene este puente sobre el río Jándula, del que han hablado también pues prestigiosos nombres, como por ejemplo pues podemos mencionar a Carlos de Torres Laguna y otros muchos que han resaltado, han incidido en esa importancia? ¿Cuál tiene? Bueno, precisamente este hombre, cronista de Andújar en los años 60, Carlos de Torres, fue una persona que sin ser historiador, pues se preocupó de estudiar este puente pues muy pocos meses antes de que acabara bajo el agua de la presa de Marmolejo. ¿Y por qué se interesó por este puente? Creo que lo he comentado, por la monumentalidad que tiene la construcción. Claro, si nos vamos agua arriba y nos encontramos con el puente, que parece ser que también tiene un origen romano, pero sobre todo medieval, el del Jándula que hay en el lugar nuevo, pues claro, al estar agua más abajo, recoger mucha más cuenca el río, pues tiene que tener una altura mayor y tiene que tener un porte mayor, y efectivamente lo tiene. Si lo tiene y si tiene esa envergadura el puente que tenía, o tiene, lo que pasa es que ya digo que está sumergido, tiene 10 ojos, tiene una anchura importante, tiene una estética muy, bueno, pues no es un puente tosco, sino un puente con cierta belleza. Es porque el paso que tenía este puente tiene su importancia. Imaginémonos, doy por hecho que la mayoría de nuestros telespectadores conocen el puente renacentista de Marmolejo, el puente de San Bartolomé. Si quitamos el puente de Marmolejo, ¿cómo se llega a Extremadura por esta parte de aquí? La única vía era el puente del Rincón del Jándula. Y también, es verdad, es cierto, por la Virgen de la Cabeza. Pero parece ser que la orografía por la parte de la Centenera, al final, que cruza del valle del Jándula al valle del Yegua, es más afable para el trasiego que la parte profunda de la sierra, como es la parte de la Virgen de la Cabeza. Entonces, si quitamos este puente de Marmolejo,
el camino entre Extremadura y el valle venía por aquí. Por eso era importante en su día tener este puente en condiciones. Al construirse el de Marmolejo, pues un poco se desvía el tránsito. De hecho, cuando en el siglo XIX se registran los caminos importantes, tanto de Marmolejo como de Andújar, aparecen los dos caminos como que unen con la zona minera de Almadén. O sea que continúa ese vínculo y esa unión entre el valle y la zona de Extremadura, y sobre todo la zona minera. Incluso hay un mapa de 1701 de España en el que aparece un camino que une Andújar con Fuencaliente. No queda otra, por lo que estamos hablando, que ese camino sea el del empedrado. Es cierto que ponía en la descripción del siglo XIX que es de carruajes hasta la primera legua, los 5 primeros kilómetros. Después era de herradura, o sea, solo con bestias, digamos, sin carro. Pero bueno, en aquellos tiempos de arriero y demás era la forma de transportar los bienes y las materias, ¿no? Entonces es importante por eso, porque era el camino del valle con Extremadura. De hecho, cuando en mitad del siglo XIX se propone el trazado de la carretera que fue Andújar-Villanueva del Duque, que es la actual A420, que pasa por Marmolejo, el balneario, y ya se mete en la sierra, dirección a Cardeña, el ingeniero presenta dos alternativas. Una por el puente de Marmolejo y otra por el puente del Rincón del Jándula. O sea, un trazado de la nueva carretera del siglo XIX iba justamente por donde van empedrados. Y así también lo reflejamos en los mapas que se adjuntan con el ejemplar, en el que viene el trazado por el puente, digamos, que conocemos nosotros, y aparece como puente antiguo el puente de tablas que había agua abajo del puente del Jándula. O sea que ahí tenemos un cruce de camino histórico que con el uso o falta de uso de las últimas décadas, pues como que se ha olvidado. Y bueno, en los últimos años pues se está volviendo a decir que, oye, ese camino está ahí. ¿Hay amplia referencia acerca de la bibliografía de la Centenera y el empedrado? Pues desde el siglo XVII ya tenemos referencia de que en la Centenera hay cultivo de viña. Documentalmente no hemos llegado más atrás. Posiblemente haya, buscando, porque no, parece mentira, pero todavía evidentemente en los archivos hay muchísimas cosas que encontrar a este respecto. La primera referencia es de 1611, en el que la Centenera creo que hay una venta de ganado y demás, o sea que ya por allí había movimiento. Lo que sí sabemos es que la Centenera era como una especie de isla en alto, rodeada de monte, en la que en esa meseta, pasa como Peñallana, lo que había eran viñas. ¿Por qué? Porque, bueno, la propia toponimia, la Centenera, es un sitio donde se da el centeno. El centeno se da en terrenos pobres, en terrenos que no es como aquí abajo en la Vega. Quizás también por la altura, que está a unos 700 metros, 650, 700 metros, era un terreno más dado al cultivo de la viña. Pues sabemos que en esa parte, rodeado de monte, estaban las viñas. Lo sabemos del siglo XVII, pero ya sobre todo en el siglo XVIII, donde aparecen todas las referencias en el catastro de Ensenada a las viñas, numerosísimas viñas que había en la Centenera, con sus lagares, con, bueno, te describía el número de cepas que había por cada propiedad, y sobre todo, como hemos empezado diciendo, sobre todo eran propietarios oriundos de aquí de Andújar. O sea, la investigación que he hecho sobre la Centenera la he hecho desde Andújar, porque es donde aparecen las referencias en el catastro de Ensenada de los propietarios, tanto legos como eclesiásticos, que tenían propiedades allí, justamente. A partir de ahí ya, el siglo XVII, cuando entramos en el siglo XVIII, además de los episodios de la Guerra de la Independencia, previo justamente a la batalla de Bailén, ya, digamos, es no parar porque ya aparece descrito como vía pecuaria de la Mesta, a principios ya del siglo XIX, aparece también, como estoy diciendo, en un inventario que se hace en los primeros años de la Diputación, de existir la Diputación. Los ayuntamientos mandan información a la Diputación sobre los caminos que son de interés de los ayuntamientos.
En Andújar hay 11 caminos. El 11º, camino Andújar-La Centenera, el del Empedrado. Aparece 50 años después de ser independiente Marmolejo de Andújar. Andújar considera que el camino que pasa por el término de Marmolejo era de interés para la localidad. Para Andújar. Exactamente. Otro camino que sale en este inventario de 1848 es el del Hoyo, que es una vía pecuaria hoy en día que sube hacia Mestanza. Y aparece el del camino que va a Arjonilla, el camino que va a La Higuera, el camino que va a Villanueva de la Reina, y entre esos, como digo, el 11º, el de la Centenera. Y en Marmolejo igualmente aparece de importancia el camino de la Nava, que es el camino de la Centenera. Entonces ya en el siglo XVIII, como también he comentado, en 1877 se levanta por un topógrafo con una brújula, se levanta el mapa detallado, o digamos detalladísimo para la época, de por dónde iba. De hecho, hay estudios modernos que le han dado un margen de error de 4 metros en la actualidad al trazado de aquella época, que estamos hablando de 1877, que eran topógrafos que iban con un cuaderno, con una brújula, tomando puntos de referencia y pasándolo a un cuaderno. Esos cuadernos están digitalizados, están accesibles desde el Instituto Geográfico Nacional y describen perfectísimamente la toponimia, las viñas que había a la derecha, a la izquierda. Pone la parte del empedrado, donde empieza empedrado, acaba empedrado. En el siglo XIX ya lo pone. ¿Por qué? Porque era algo muy característico de este camino. Y sigue estando ahí. Y a partir de ahí, pues bueno, pues todo el trasiego de viña, de herencia y de descripciones. También cuando se retoma la minería a final del siglo XIX, principio del XX, aparece. Y bueno, es al final lo que motiva a principios del siglo XX, en 1926, para que la Diputación apruebe y costee la construcción del actual camino que va desde Marmolejo a la Centenera, que realmente fue el fin del uso del camino del empedrado, porque justamente unos meses antes de que estalle la Guerra Civil se termina el camino de la Centenera, y lógicamente cuando después de la guerra lo vuelven a los vecinos a su quehaceres en la sierra, no usan los caminos de 1,5 metros que tiene de ancho con las bestias, ya cogerían el camino afable y más suave, que era la nueva carretera. Ese fue el principio del fin del uso del empedrado, que se ha continuado usando pues bueno, hasta los años 60-70 con ganado. A partir de ese momento que vaya en la finca y ya empiezan los problemas y empieza el monte a comerse el camino pues de forma voluntaria, para que así por ahí no pase nadie, que es lo que ha pasado. Hay que decir que esta publicación, que le he comentado anteriormente, Apuntes de Historia Marmolejo, que está dedicado al Camino del Empedrado, ustedes pueden pasar por nuestros estudios aquí en SER Andújar y en 10 Televisión Andújar. Estamos en la Avenida de Londres, estamos en el Parque Empresarial y aquí tienen ustedes ejemplares impresos para poder retirarlos si lo desean. Pero al mismo tiempo recuerden que hay este código QR o esa página web, Apuntes de Historia Marmolejo, en la que ustedes entran y van a poder también descargarse todos estos ejemplares publicados hasta ahora. ¿Qué proceso ha llevado? Porque hemos visto el ejemplar que tenemos por aquí y está rico en fotografía, en datos. Me imagino que ha sido un trabajo arduo. Bueno, creo que es interesante. Yo, como mi palo es la docencia, creo que solo la letra al final, las imágenes, como dicen, valen más que 1000 palabras. Sí. Y si esas imágenes aportan, además, información añadida a lo que se cuenta, y a la vez también respaldan, porque reproducimos los mapas, un mapa francés y otro mapa británico de los días previos a la batalla de Bailén, en los que aparece el movimiento de tropas en la Centenera, por ejemplo, ¿no? O la descripción del Instituto Geográfico Nacional son 4 hojas, la hemos juntado para que aparezca toda la descripción del siglo XIX del Camino del Empedrado. Y últimamente también, bueno, pues el estudio que hizo Torres Laguna del puente, que como digo lo considero también parte inseparable del camino, y por último, y por desgracia,
hemos añadido los destrozos que están haciendo en el camino. Porque el camino, como estamos diciendo, lo que lo caracteriza es su zona empedrada. ¿Qué está pasando? No sabemos quién, no sabemos por qué, pero está cogiendo las piedras del empedrado, las está sacando de su sitio y la está colocando en mitad. Lo que es una realidad es que se está destrozando el camino. Entonces... ¿Y de quién es la responsabilidad de cuidar por ese camino? ¿De Andújar, de Marmolejo, de los dos, de ninguno? ¿Quiénes tenían que ponerse mano a la obra después de todo este trabajo y estudio pues para tratar de conservar ese camino? Bueno, vamos a ver. Yo desde una posición constructiva, lo que hemos hecho, desde el momento que hemos tenido este papel, que es un poco el respaldo documental histórico de la importancia del camino, ha sido ponerlo en conocimiento de las distintas administraciones. Entonces, se le ha enviado tanto a la Delegación de Cultura, a la Delegación de Medio Ambiente, se le ha enviado al Ayuntamiento de Marmolejo y se le ha dado también conocimiento a la Guardia Civil, como un atentado contra el patrimonio histórico, que como ellos encargados también de velar por ese patrimonio histórico. Si nos vamos a la legalidad de a quién corresponde que este camino vuelva a poder ser usado, sería, por un lado, tenemos catalogado este camino como vía pecuaria, el camino, la Cañada Real de Extremadura. Pero por otro lado, puesto que esto ha sido un camino público, es el Ayuntamiento de Marmolejo, mediante un expediente administrativo que se llama de investigación y recuperación, en este caso de un bien que ha dejado de ser propiedad del Ayuntamiento, pues no es por nada, sino a lo mejor por falta de uso, por desconocimiento incluso, ¿no? Pero puede, con esta documentación que aportamos y que está para todo aquel que la necesite, está disponible, hacer este expediente de recuperación y del linde del camino para que vuelva a poder utilizarse. Digamos que es la administración como garante de lo público en el terreno municipal, sería el ayuntamiento. También como garante del patrimonio histórico sería el ayuntamiento, pero ojo, también por otro lado la Delegación de Cultura, también como creemos que hemos demostrado como bien patrimonial de patrimonio histórico, y por supuesto vía pecuaria, como registrada en la clasificación que se hace de la vía pecuaria de Marmolejo, está descrita con sus 72 metros de anchura, como vía de un paso de ganado, y de hecho en el terreno hoy por hoy se sigue apreciando de forma impresionante como entre las piedras del paso de cientos y cientos de cabezas de ganado, el desgaste del terreno del paso de ese ganado, porque por ahí ha pasado ganado durante muchos siglos. Igualmente, pues también la delegación de la Consejería de Medio Ambiente pues también tiene algo que decir. Yo creo que al final, desde un punto de vista constructivo, todas las administraciones tenían que dar un pasito hacia adelante para que se recupere este espacio. Yo sé que hoy en día hay 1000 cosas a las que atender, evidentemente, pero el palo del patrimonio histórico, como decimos también en la portada de la revista, la historia la escribirán otros, pero para que la escriban otros tenemos que dejarle algo en lo que se apoyen. Y esa es función, por un lado, de los vecinos, que nos damos cuenta de estas cosas, que libremente las estamos investigando y le decimos: administración, esto está aquí, vosotros sois los encargados ahora. Así que digamos que el guante está servido. Esperemos que más temprano que tarde frenen sobre todo el hecho de que quiten las piedras y las quiten de su sitio en el que han estado siglos, y ahí lo demostramos, y primero dejen de esa práctica y después que se deslinde y se retome el carácter público de este camino. Y bueno, que como digo, que yo sé que hay muchas cuestiones a las que hacer frente y demás, pero esto hay que hacerlo, y creo que se está demostrando la importancia que tiene tanto para Marmolejo como para Andújar de este camino. Por tanto, me imagino que está en un estado delicado actualmente el camino del empedrado, ¿no? En la actualidad, ¿cómo se encuentra ese camino? Bueno, vamos a ver.
Como desde los años, sobre todo a partir de los años 50, 60, que es cuando empieza la actividad cinegética más acentuada en la finca, se valla. Al vallarse y no poder pasar por ese camino, se deja de utilizar como se ha utilizado. Cuando se deja de utilizar, las propias escorrentías de las lluvias y demás van desgastando el camino. El monte, y esto es una opinión mía, han dejado que se coma el camino. Si el monte se come el camino, la vegetación ocupa el espacio del camino, no se puede pasar por el camino. Evidentemente, si quieres pasar al lado del camino, ya no es el camino, y ya te pueden llamar la atención. Oiga, usted no está pasando por el camino, está pasando fuera del camino. Es que no, no se puede pasar, lo siento, fuera de aquí de mi finca. Ese deterioro, pues desde los años 60, pues ya han pasado 60 años de falta de uso y de falta de mantenimiento, pues se le nota al camino. Evidentemente, tiene zonas que también tenemos una fotografía muy interesante en la página 10, en la que hay un muro de contención a modo de terraza que se levanta para poder pasar la plataforma del Camino del Empedrado. Eso está intacto, porque eran obras que se hacían a conciencia. Entonces, hoy por hoy la situación es bastante delicada. Están moviendo piedras, no sabemos para qué, pero la están moviendo. Entonces, esta parte que es la más sensible, hay otras zonas, digamos que ha coincidido con un cortafuegos y evidentemente eso está totalmente arrasado. Pero la parte que es menos transitable del camino, que es la parte empedrada, pues bueno, está deteriorada, pero tiene todavía muchas posibilidades de seguir siendo utilizada. Detrás nuestra creo que se ve en la imagen del empedrado, que bueno, pues que ahí está, ¿no? De lo poquito que queda. De lo poco que queda. Sigue estando esos 400 metros, pero ya digo, se cae un pino, pues dejo el pino ahí tirado, que se seque y por ahí no pasa nadie. Entonces, claro, al no pasar, al no mantenerse, porque este camino se ha mantenido por los vecinos, cuando se abandonan las viñas, como todo el campo, todos los cortijos se abandonan a partir de los años 60, pasó lo mismo con las pequeñas viñas, que ya no el cultivo de la vid se abandona, se quedan grandes fincas de caza, pues ya no hay tantos vecinos. La gente deja de habitarlo, como digo, utilizan el otro camino que es mucho más transitable, ese se deja de utilizar, solo lo utilizarían para bajar a Andújar, arrieros y gente con las bestias, y deja de mantenerse. Yo me encontré en Marmolejo, y supongo que aquí en Andújar pasará exactamente igual, que nadie sabe de qué estamos hablando con el Camino del Empedrado. Pero es una realidad que está ahí, para alguna incómoda. Pero esperemos que sea... Cuanto menos se hable, mejor, ¿no? Habrá muchos que dirán, cuanto menos se hable... Hombre, y bueno... Sí, la verdad es que sí, no voy tampoco a entrar en más detalle de algún trato que hemos recibido por ahí, pero bueno, da igual, son personas que desconocen la importancia, los propios propietarios, estoy totalmente seguro que desconocen la importancia patrimonial que tienen esta parte que transcurre por su finca, sino incluso es que le podría dar valor en sí a su propia finca por tener allí esta reliquia, porque es que un camino así, que yo sepa, en esta parte de Sierra Morena no existe, conservado, porque los caminos, ha pasado eso, los caminos son para transitarlos. Como se transitan, se han ido arreglando, y con los medios mecánicos, motoniveladoras y demás, pues se han ido arreglando los caminos. Entonces, la huella del camino antiguo ha desaparecido por completo. ¿Dónde no desaparece? En sitios que orográficamente no han podido entrar las máquinas, por ejemplo, el Camino del Empedrado. Por eso es un fósil de camino que tenemos aquí al lado de Andújar y al lado de Marmolejo, que está esperando a que legalmente se diga, por aquí pasa, señores, disfrútenlo. Y por supuesto vamos a quitar las vallas que impiden el paso. Y de ahí se accede, imaginemos que podemos entrar por el puente del Jándula al rincón del Jándula de Marmolejo, subimos hasta la Centenera, ahí nos encontraríamos la malograda ermita de San José, que la echaron abajo, y de ahí bajaríamos también, ¿por qué no?, recuperar el antiguo camino de las Navas, el antiguo camino que iba de Marmolejo a la Centenera, que es usado por ciclistas hoy en día,
pero también está ahí en el limbo que si es mío, que si es tuyo. Bueno, pues todo esto se sabe por documentos que era de uso público, solo queda plasmarlo con un expediente administrativo, como hay que hacerlo, con su planimetría, con sus informes técnicos, y se hace perfectamente. O sea que hay salida, simplemente hay que tener un poco de sensibilidad con el patrimonio, simplemente. Así que esperemos que el conocimiento de este patrimonio, bueno, pues a partir también de esta oportunidad que nos dais, pues cunda mucho más, y que en unos meses veamos algún movimiento legal, sobre todo para que se dejen de destruir. Usted ha hablado a lo largo de esta entrevista en varias ocasiones de la importancia de conservar el patrimonio, pero parece que los políticos entienden que el patrimonio es el casco urbano. Y ya cuando sale el casco urbano, yo puedo restaurar una iglesia, una fachada, un portal, pero es que eso ya de irnos a la naturaleza. Su sensación. Mi sensación, vamos a ver, yo ya he dicho al principio que mi palo de investigación es precisamente lo que está fuera del casco urbano. Por eso. Desgraciadamente, a ver, ojalá y lo pudiéramos, todo lo que tenga un sentido histórico se pudiera preservar. ¿Qué se está perdiendo irremediablemente? Toda la arquitectura rústica de lagares, de molinos en cortijos, los propios cortijos, no está quedando nada. Decía hace unos años un profesor que tenía que la arqueología, o sea, se ve lo que es un yacimiento arqueológico yendo a un cortijo, porque ves lo que es previo a que no quede nada, y a lo que te encuentras si empiezas a excavar. Te vas a encontrar los muros de un cortijo caído, en el que lo primero que hay es el tejado que se ha hundido. No lo podemos preservar todo, pero hay cosas que creo que los responsables políticos, aunque no se vea tanto, porque lo que pasa en el casco urbano es que se ve mucho, y llama mucho la atención, y pasa mucho a los vecinos. En el campo las cosas se ven menos, pero no dejan de ser patrimonio que ha estado con nosotros. A mí me interesa muchísimo los aprovechamientos hidráulicos, y Marmolejo y Andújar tienen un paralelismo en ese aspecto muy importante. Por lo que me han contado, parece ser que por fin le van a meter mano a lo que aquí se le llama de muchas formas, creo que se llama el molino de la aceña. ¿Vale? Es casi una redundancia, porque aceña y molino es lo mismo, uno con rueda horizontal y otro con rueda vertical. Posiblemente el molino de la aceña tuviese primero la rueda vertical, que es más primitiva, y luego pasara a rodetes horizontales. Pues Marmolejo tiene una construcción similar, yo creo que incluso más importante que la que hay aquí en Andújar, y las dos están citadas en un documento de los Reyes Católicos, en junio de 1492. Señores, tenemos unos molinos harineros únicos en el Guadalquivir, que mínimo son del siglo XV. Madre mía, esto lo estamos diciendo desde hace más de 20 años. Si por fin le meten mano a esto de Andújar, vamos, me alegraría una barbaridad, pero es que lo último que supimos de los de Marmolejo es que lo quería demoler Confederación. Y también hicimos ahí una campaña, algunos sensibilizados con el tema, entre ellos, por supuesto, también el ayuntamiento, para frenar la demolición de unos molinos que aparecen en la historia de Andújar y de Marmolejo desde el siglo XV, en 1466. Es un episodio en el que Pedro Escavia va a atacar los molinos de Casas Nuevas, que es como se llaman estos molinos, porque el marqués de Villena los tiene ocupados en la guerra que hubo civil entre los castellanos en aquella época. Bueno, pues ahí está el molino, y pasan las riadas y pasan los años y nadie hace nada, y tiene, bueno, pues una arquitectura que incluso parece que tiene un arco que parece ser que de herradura, que podría datar el molino por dentro incluso de época alto medieval. No se hace nada. Yo ya creo que ha sido 2 ocasiones en las que he pedido que se declare bien de interés cultural estos molinos. Me refiero a los de Marmolejo. Sí. Pasan los años y no se hace nada. Entonces, ¿hay sensibilidad por el patrimonio fuera del casco urbano? Si la hay, yo no la veo. Porque es que, ya digo, que hay ejemplos como los de los molinos, que yo sé, hombre, que me consta que distintos alcaldes se han interesado, pero había un problema de acceso por los linderos, pero que al final se ha ido dejando. Tenemos un patrimonio muy importante. Debería quedar algún ejemplo
de estos cortijos, de estos molinos que había antes en mitad del campo, de los caminos, de los molinos harineros, de las propias centrales hidroeléctricas. En Marmolejo tenemos todavía 2 centrales hidroeléctricas de las primeras de el Guadalquivir, que suministraba luz eléctrica a Andújar. La luz de las calles de Andújar venía de una fábrica de luz que le llamaban, con una máquina de vapor que estaba al lado de la estación, que como no suministraba suficiente electricidad, los propietarios, que eran la banca, no me acuerdo, creo, Miñón Hermanos, y uno de los nobles que tenía esta fábrica, se hace una sociedad y construyen en 1900, final de 1899, principio de 1900, la central hidroeléctrica de Marmolejo. Y de ahí suministran el alumbrado público, y también decían alumbrado de fuerza, para la máquina y demás, a la ciudad de Andújar. Eso está ahí todavía. Lo mismo, cualquier día se cae y se ha caído. Pero bueno, si tenemos ahí un patrimonio industrial que es, bueno, pues un ejemplo en Andalucía, en esta parte de Andalucía, pues, porque no, agua arriba no queda ya prácticamente ningún ejemplo. Vamos a preservarlo. Yo sé que, bueno, hace unos años, por parte de Endesa, existía esa voluntad. Repito, hay que llegar a muchísimos sitios, pero creo que habría que poner en valor este tipo de patrimonio, que por supuesto nos vamos a Europa y lo tienen entre algodones, y nosotros aquí lo ignoramos por completo. Todo lo que son los aprovechamientos hidráulicos, ignorado. Y pongo el ejemplo de los molinos de la Aceña, aquí en Andújar, la central de Marmolejo y Casanueva, que es molino harinero, medieval y central hidroeléctrica. Y ahí está, después de 60 años, que cualquier día se la lleva al río, y si te he visto no me acuerdo. Entonces, sí, un poco más de sensibilidad con este patrimonio que tenemos fuera de la localidad y fuera del casco urbano, sería importante. Pues Antonio Herrera nos ha estado acompañando con este programa, desde luego, supongo que habrá sido muy interesante para ustedes, para nosotros lo ha sido, y simplemente me resta invitarle en próximos programas que podamos hablar acerca de la historia reciente, tanto en Marmolejo como en esta campiña en la que nos encontramos, en esos apuntes de historia de Marmolejo. Hemos entrado en ese número especial, El Camino del Empedrado, pero estamos seguros que cada uno de los números a ustedes les va a llamar la atención. Recuerden que este número, aquí en nuestros estudios, en Ser Andújar, Jazz Televisión Andújar, lo tienen ustedes a su disposición. Es gratis, es gratuito. Nos han dejado un número de ejemplares impreso que ustedes se lo pueden llevar pasando por nuestro estudio, y si no, pues hay un código QR por si lo quieren tener con esto de las nuevas tecnologías en el documento PDF, pero que además lo pueden tener en su poder también a través de Apuntes de Historia Marmolejo. En el buscador ponen ustedes Apuntes de Historia Marmolejo y ahí tienen pues toda esta producción realmente interesante que nos ha presentado Lucho. Pues si desea usted añadir algo más, ha sido un placer por nuestra parte. Estoy seguro que también ha sido un tema que ha levantado expectación en nuestra audiencia, y le dejo el reto también. En otra próxima ocasión espero contar con su presencia aquí en nuestro estudio para hablar de este o de otros temas que considere de interés. Yo muy agradecido por esta oportunidad que nos habéis brindado de divulgar sobre todo el Camino del Empedrado, su importancia, la necesidad de mantenerlo, recuperarlo y disfrutarlo. Y bueno, yo estoy a vuestra disposición para seguir hablando de nuestra historia, que es común. Y lo dicho, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos habéis dado de divulgar y de fomentar y proteger el patrimonio histórico. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, gracias a usted, Lucho. Y lo dicho, que les esperamos en nuestra programación en Ser Andújar y en Jazz Televisión Andújar, como siempre, acercándole a aquellos temas de más interés, pues para preservar, en este caso, el patrimonio que tenemos y que hemos de cuidar y de proteger hoy con este programa dedicado al Camino del Empedrado. Hoy por hoy, Ser Andújar.